Bienvenidos. Hay historias en la ciencia que, bueno, nos encantan porque son épicas. David contra Goliat, ¿no? Una idea nueva que derroca una vieja tiranía. Totalmente. Y en la historia de la psicología, la leyenda por excelencia es la revolución cognitiva. Uf, esa es la gran historia. La narrativa es casi de película. Durante décadas el conductismo reinó con mano de hierro, tratando la mente como una caja negra. Irrelevante, ¿sí? Y de repente, en los años 50, un grupo de rebeldes pues usa la nueva metáfora del ordenador para recuperar el objeto de estudio perdido, la mente. Hmm. Pero al darle una vuelta a los documentos de hoy, la pregunta que me salta es, ¿fue de verdad un golpe de Estado? ¿O fue la historia que los ganadores escribieron para sí mismos? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de cómo se construye la historia, ¿no? La idea de una revolución es potentísima, muy atractiva. Los psicólogos cognitivos la usaron muy hábilmente, apoyándose en Thomas Kuhn y sus cambios de paradigma. Les sirvió para crear una identidad para decir, nosotros somos lo nuevo. Ellos son el pasado. Exacto. Pero si rascas un poco, esa historia tan nítida, tan heroica, empieza a desdibujarse. La realidad, como casi siempre, es mucho más enrevesada. Y, en mi opinión, mucho más interesante. De acuerdo, pues vamos a hacer de detectives. Si queremos entender lo que pasó, supongo que la primera pista, la más evidente, es el arma del crimen, por así decirlo. El ordenador. El ordenador. ¿Cómo una máquina de calcular se convierte en la mejor metáfora para el pensamiento humano? Porque hoy nos parece casi un cliché, la mente es el software, el cerebro el hardware, pero en su momento debió ser una explosión mental. De la Segunda Guerra Mundial. La primera es la teoría de la información. Vale. Dos ingenieros, Claude Shannon y Warren Weaver, propusieron algo radical. La información se puede medir, se puede cuantificar, sin importar su contenido. Y crearon una unidad de medida, el bit. El bit, que es básicamente la información que necesitas para elegir entre dos opciones, sí o no. Eso es. Pero aquí llega lo interesante. Un psicólogo, George Miller, leyó esto y quiso aplicarlo a la mente humana. Y en 1956 escribió un artículo que es Historia de la Psicología. El mágico número 7, más o menos 2. Ese mismo. Se dio cuenta de que el bit a nosotros no nos servía. Da igual si te pido recordar 7 letras, 7 números. O 7 palabras súper complejas, claro. Justo. La cantidad de información en bits de la segunda lista es brutalmente mayor, pero la dificultad para nosotros es... Parecida. El límite parece estar en el número de ítems. Precisamente. Miller propuso que nuestra mente no trabaja con bits, sino con lo que él llamó chunks, trozos o paquetes de información. Y nuestra memoria a corto plazo parece limitarse a unos 7 de esos chunks. Fue el primer intento de medir la capacidad del canal de la mente humana. Exacto. Y junto a esto aparece otro genio, el matemático Norbert Wiener, que populariza el concepto de cibernética. La famosa retroalimentación o feedback, una palabra que hoy usamos para todo, pero que en origen era un concepto de ingeniería. Y muy potente. Wiener se fijó en máquinas como los termostatos. No seguían una instrucción y ya está, se corregían a sí mismas. Un termostato constantemente pregunta qué temperatura hace y con esa información decide. Se autorregula, ahí está. Y Wiener tuvo la genialidad de decir, ¿y si los seres vivos funcionamos igual? ¿Y si no somos autómatas que reaccionan a estímulos, sino sistemas que se autorregulan? Entendido. Así que ya tenemos las piezas. La información es medible y los sistemas vivos se autorregulan. El terreno estaba abonado para el gran protagonista. ¿La inteligencia artificial? Y ahí, el nombre inevitable es Alan Turing. Sin duda. Turing nos regaló un experimento mental elegantísimo, la prueba de Turing. La idea es casi un juego. Pones a una persona a chatear con dos interlocutores ocultos, uno humano y otro una máquina. Y si después de conversar no puedes decir con seguridad quién es quién, La pregunta es, ¿no tenemos derecho a decir que la máquina piensa? es una pregunta que nos sigue persiguiendo. Y esta idea cristalizó en un evento clave, la conferencia de Dartmouth, en 1956. Pero según los textos, no todos se tomaron esa analogía del ordenador de la misma forma. No, y esta es una distinción crucial. Rápidamente surgieron dos interpretaciones. La versión débil de la analogía, que fue la que adoptó la psicología cognitiva, es básicamente una metáfora. A ver. Dice,
El ordenador es una herramienta fantástica para simular la mente. Podemos programarlo, imitar procesos y así entenderlos mejor. Pero la mente no es un programa de ordenador. Es un modelo, una herramienta, vale. Pero luego está la otra. Luego está la versión fuerte, defendida sobre todo por la gente de la inteligencia artificial más pura. Y esta versión es literal, dice: la mente es un programa de ordenador. El cerebro es simplemente el hardware mojado en el que corre. Vaya. La inteligencia es procesar símbolos. Da igual si la base es de silicio o de carbono. Esa sí que es una idea radical. Implica que podríamos, en teoría, tener conciencia en un chip. Y claro, una afirmación tan potente tenía que generar una reacción. ¿Y la generó? La crítica más brillante y famosa es, sin duda, la del filósofo John Searle y su experimento de la habitación china. Ah, es una historia genial. Imagina que te encierran en una habitación. No sabes ni una palabra de chino. Por una ranura te pasan papeles con preguntas en caracteres chinos. Vale, para mí serían solo garabatos. Exacto. Pero dentro tienes un libro de reglas gigantesco, en español, que te dice: si te pasan el garabato X, busca en el libro y saca el garabato Y. Ok, ¿yo sigo las reglas? Las sigues a la perfección. Para alguien de fuera que sí sabe chino, tus respuestas son perfectas, inteligentes, indistinguibles de las de un hablante nativo. Pero yo dentro sigo sin entender ni papa. Solo estoy manipulando símbolos. Ahí está la clave de Searle. La persona en la habitación tiene una sintaxis perfecta, sigue las reglas, pero tiene cero semántica, cero comprensión. Y la conclusión de Searle es que los ordenadores son exactamente eso. Son habitaciones chinas. Manipulan símbolos a una velocidad increíble. Pero Pero nunca entienden nada. Procesan, pero no comprenden. es una crítica demoledora. Siempre que pienso en esto, me acuerdo de cuando intenté usar un programa de edición de vídeo siguiendo un tutorial. Yo apretaba los botones en el orden correcto, y el resultado era bueno. Pero, ¿entendía yo lo que hacía? Nada. Absolutamente nada. Era un simple operario en mi propia habitación china. Es la analogía perfecta. Y este debate dejaba la versión fuerte de la IA en un aprieto. Pero mientras esto ocurría, había psicólogos más a pie de laboratorio que estaban llegando a ideas parecidas por otros caminos. ¿A dónde miramos ahora? A Gran Bretaña, a Cambridge. Allí gente como Frederick Bartlett o Kenneth Craig ya trabajaban con ideas cognitivas mucho antes de la Revolución. Craig, por ejemplo, hablaba de niveles de ejecución en el sistema nervioso. Una idea muy parecida a lo que luego se llamó procesamiento de la información. Y otro británico, Donald Broadbent, fue de los primeros en usar diagramas de flujo para dibujar mapas de cómo funcionaba la atención humana. Vale, hemos montado el puzzle con piezas de la ingeniería, la informática, la filosofía. Pero los textos que manejamos apuntan a una quinta pieza y es la que lo cambia todo. Porque sugiere que la revolución no vino solo de fuera. Se estaba gestando en el corazón del imperio que iban a derrocar, el propio conductismo. Exacto, y este es el gran giro de guión. Pensar que el conductismo era un bloque de hormigón es un error. Desde los años 30 ya había una corriente interna, el conductismo metodológico, con gente como Edward Tolman. ¿Qué decían? Pues ya estaban intentando abrir la caja negra. Tolman, después de ver a sus ratas en los laberintos, llegó a la conclusión de que no aprendían una simple cadena de movimientos, sino que se creaban un mapa cognitivo del lugar. O sea que incluso los que trabajaban con ratas ya hablaban de mapas mentales. Eso suena muy poco conductista. Lo era. A esta gente se les llamó conductistas mediacionales, porque postulaban que entre el estímulo y la respuesta había algo en medio, un organismo con sus procesos internos. Y aquí llega el dato que lo dinamita todo. A ver. ¿Recuerdas a George Miller, el del mágico número 7? Claro, uno de los padres fundadores del cognitivismo. Pues bien, en 1960 Miller publica un libro fundamental, Planes y estructura de la conducta. Un texto 100% cognitivo. Pues en ese libro ellos mismos se definen como conductistas subjetivos. Espera, conductistas subjetivos. Eso es como decir que eres un ateo devoto. Suena a que no querían admitir que estaban cambiando de bando. Un poco de las dos cosas, probablemente. Era una provocación, sin duda. Era su forma de decir: seguimos estudiando la conducta observable, como buenos conductistas, pero nos es imposible ignorar lo que pasa por la cabeza de la gente.
Estaban forzando tanto los límites de la palabra que la estaban rompiendo desde dentro. ¿Y qué proponían en ese libro? Proponían una idea que sustituía el simple arco reflejo, estímulo o respuesta. El modelo TOTE. TOTE. Son las siglas de Test, Operate, Test, Exit, o en español, probar, actuar, probar, salir. Imagina que quieres clavar un clavo. Ujú. Primero pruebas. ¿Está ya clavado? No. Entonces actúas, le das un martillazo. Y vuelves a probar. Vuelves a probar. ¿Y ahora? Todavía no. Vuelves a actuar. Y así, en un bucle, hasta que la prueba es positiva y entonces sales del bucle. Exit. Es una idea mucho más dinámica y flexible que el simple «te pincho, saltas». Es un plan, una estrategia. Es un plan. Y es el núcleo de la conducta intencional. Y todo esto pasaba dentro de la casa conductista. La puntilla final, el golpe de gracia mediático, se lo dio a alguien de fuera, el lingüista Noam Chomsky. Con su crítica Skinner. Exacto. Su crítica feroz a la explicación conductista del lenguaje. Chomsky argumentó que era imposible aprender a hablar solo por refuerzo, que debíamos tener una gramática innata. Esa crítica fue muy sonada y ayudó a crear la sensación de demolición. Pero la demolición en realidad llevaba años en marcha y venía desde dentro. Justo. Entonces, si juntamos todas las pistas, el ordenador, los debates filosóficos, los avances en Gran Bretaña y, sobre todo, este motín interno, la historia de una revolución limpia y súbita se cae a pedazos. Por completo. El mito no se sostiene. Primero, porque no hubo una ruptura real. Hubo una continuidad clarísima entre ese conductismo mediacional y el primer cognitivismo. Muchos de los pioneros cognitivos venían de ahí. No se despertaron un día y dijeron, vamos a hacer una revolución. Para nada. Simplemente siguieron llevando sus ideas